quiere cumplir su propósito en tu vida y en la mía. Y eso es muy importante porque no solo venimos como espectadores a este lugar, sino que sabemos que hay una provisión, algo que Dios nos quiere dar y depende de nosotros de tomarlo o no, de creerle a Dios o no. Pero Dios va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Antes de leer el pasaje que va a ser central en la predicación, quería comentarle lo siguiente. Acerca de Moisés, ¿se acuerdan de Moisés, verdad? Ese hombre que Dios eligió y preparó para sacar al pueblo hebreo, al pueblo de Dios, sacarlo de la esclavitud de Egipto. Y ahí hay una enseñanza muy interesante que les quiero dejar. Cuando Dios se presenta delante de Moisés, ¿se acuerdan? En el monte Horeb, Moisés estaba cuidando sus ovejitas, las ovejitas de su suegro, Jetro, y en un momento determinado Moisés se da cuenta de que había un arbusto llamado zarza que estaba ardiendo en un lugar del monte. Y le llamó la atención porque la llama seguía y la llama continuaba y no se apagaba. Cuando uno prende un arbusto, un arbolito, algo, en un momento se apaga, pero este no se apagaba. Y él notó que algo estaba sucediendo anormal. Y eso generó curiosidad en él y se acercó a ver qué era. Y ahí Dios habla, aún hoy día lo hace. Le habló y le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque este lugar es ¿qué? Es santo. Y ahí Dios lo desafía a Moisés y le dice que lo había elegido, que se prepare para ir a Egipto para libertar al pueblo de Dios. Tamaño desafío. Estamos hablando y él sabía porque conocía cuánta gente había de los hebreos en Egipto y la Biblia nos enseña que había cerca de 2 millones de personas hebreos en Egipto. Imagínense estar dirigiendo y sacando de un lugar donde estaban como esclavos a esa cantidad de personas, la tremenda angustia e inquietud que generó en Moisés. Y una pregunta lógica de Moisés era ¿y cómo ellos me van a creer, los hebreos, que me enviaste para sacarlos de Egipto? ¿Qué prueba tengo? Entonces Dios le dio una señal, le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y siendo pastor, él tenía la vara de pastor con el cual dirigía las ovejas. Entonces le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Le dice una vara y Dios le dice, tírala al suelo. Y aquellos que leímos la palabra sabemos que cuando él tira esa vara en el suelo, ¿qué pasa con la vara? Se convierte en una serpiente. Y Moisés empezó a esquivarla, por supuesto, porque era una serpiente. Dios le dice, tomala otra vez, él la toma de la cola, la levanta y esa vara se convierte y esa serpiente se vuelve a convertir en vara, en un palo. Qué milagro tan curioso, ¿verdad? Esa vara que tenía Moisés no era una varita mágica, sino que Dios estaba dándole a Moisés una señal para que él fuera tranquilo a su pueblo, que a través de señales que Dios iba a hacer por medio de él y de su vara, el pueblo iba a saber y los egipcios iban a saber que Moisés había estado con Dios y Dios lo había mandado a liberar a su pueblo. Pero qué curiosos son los métodos de Dios, ¿verdad? Qué extraño. Pero sabe que Dios ahí le estaba dejando a Moisés un mensaje
que quiero que nosotros recojamos también ese mensaje, porque viene de parte de Dios y nos ayuda a entender algo muy interesante. ¿Qué representaba la vara que Moisés tenía en la mano? Representaba identidad, representaba sus ingresos y representaba su autoridad, su capacidad de influencia. ¿Por qué digo esto? Porque esa vara representaba o simbolizaba que él era pastor, por eso tenía la vara. Hoy día es como si vemos a una persona que está uniformada de azul, con un uniforme, sacamos la conclusión que es un policía. O vamos a un negocio y vemos a alguien que está con un delantal en ese negocio donde se vende comida, ese es el cocinero. De la misma manera, Moisés, que estaba con esa vara, representaba que él tenía una profesión y esa profesión era de pastor. Esto también representaba sus ingresos, porque en la época del Antiguo Testamento, en la época de Jesús también, la riqueza de una persona o los recursos económicos de una persona se evaluaban de acuerdo al ganado que tenía o de acuerdo a las tierras, si era un agricultor, las tierras que tenía, pero en este caso él era pastor de ovejas, y de acuerdo a la cantidad de ovejas que tenía, podía ser una persona pobre si tenía una o ninguna, si tenía varias era de una economía mediana, y bueno, si tenía muchas era un hombre rico. Las riquezas, recursos materiales. Y tenía influencia porque con esa vara él dirigía el ganado, dirigía a las ovejitas. Pero fíjense esto, cuando Dios le dice a Moisés, tira la vara en el piso y se convierte en serpiente, lo que le estaba diciendo Dios a Moisés es que los recursos que vos tenés, tu identidad, tu riqueza y tu autoridad, en mis manos al tirarlo al piso, cobran vida. En este caso era una serpiente. Si vos me entregás, Dios estaba preparando a un líder, a un hombre que iba a seguir la voluntad de Dios. Si vos me entregás tu identidad, tus riquezas y tu autoridad, todo eso en vos va a crear vida y vas a salvar a un pueblo entero. Después le dice, recoge a la serpiente. Uno cuando agarra una serpiente, yo nunca agarré una serpiente, ni lo voy a hacer, ni me interesa hacerlo. Pero los que hacen ese tipo de trabajo la agarran de la cabeza para que no lo muerdan. Dios le dice, agarrala de la cola, obediencia a Dios, y se convirtió otra vez en vara. Ahí Dios le estaba diciendo a Moisés, si rendís tu identidad, tu riqueza y tu autoridad, eso va a cobrar vida en mis manos. Pero si lo retenés y lo volvés a hacerte propiedad tuya, se van a convertir en una vara seca y vas a perder todo. Hermanos, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es precisamente una entrega total, para que Él pueda hacer de nosotros una vida extraordinariamente fértil y útil en las manos de Dios. ¿Saben que cuando yo estaba meditando sobre esto pensaba en los estudiantes, aquellos que están en secundaria, bueno, de primaria están en su clase, pero secundaria, universidad, terciario, o quienes están estudiando otro tipo de oficio? Yo pensaba, ¿qué van a hacer con su profesión? ¿Qué van a hacer el día que estén ya preparados para cualquier sea lo que hayan estudiado?
Van a ser médicos, van a ser policías, abogados, albañiles, maestro mayor de obra. ¿Y qué va a estar primero, esa profesión o va a estar Dios primero? Acá lo que Dios le estaba diciendo a Moisés claramente es que rendí todos tus recursos para que cobren vida en mis manos y lleven fruto. Y yo pensaba por ahí, en el caso, por ejemplo, de un médico, sé que acá hay muchos que estudian medicina, algunos extranjeros se van a ir en un día determinado. Y yo quiero que sean conscientes de esto. Ustedes primero son discípulos de Cristo Jesús y después son médicos, abogados, albañiles, maestro mayor de obra, administradores de algo, jefes de algo. Después son. Primero está Dios. Y Él quiere utilizarlos a ustedes como lo utilizó a Moisés para hacerle el bien a aquellos que están bajo opresión y están bajo alguna situación difícil que están viviendo. Y sabemos que Moisés le entregó todo a Dios, ¿verdad? Él fue un hombre que verdaderamente fue utilizado grandemente por Dios. Y más aún, la vara que tenía Moisés era símbolo de autoridad y de poder. Esa vara pasó después a ser la vara de Dios. Y Dios la utilizó para hacer grandes milagros que el pueblo de Dios necesitaba para salir de la esclavitud en que estaba. Ponete de pie un minuto. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Y pensá esto por un momento. Pensá esto por un momento. Hermanos, en toda la etapa de nuestra vida, Dios nos llama para que siempre estemos pendientes de nuestra relación con Dios, de nuestra relación de intimidad con Él, siempre. Y lo que Dios quiere es que maduremos, que cada vez nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo, que cada vez seamos mejores personas y esa manera de ser nuestras testifiquen por nuestra conducta y por lo que transmitimos, testifique a Cristo Jesús. Presentate ahí delante del Señor. Y si está en tu corazón el deseo de entregarle en este momento a Dios tu identidad, tu profesión, tus ingresos. Ahora siendo estudiante, tus ingresos son muy bajos o no, no sé. Pero en un momento Dios te va a prosperar. Y Él quiere que esa prosperidad la reconozcas, que viene de parte de Él. Y nunca pienses que tenés lo que tenés por tu capacidad para responder al trabajo que tenés. Nunca. Y pedirle al Señor que te utilice para bendecir a muchas personas que te vas a encontrar en la vida, que necesitan salir de la esclavitud, como pasó con el pueblo de Dios. Dios te está hablando. Él te trajo para que sepas que no importa lo que haces como hombre o como mujer, qué profesión tenés, qué trabajo, no importa. No importa. Entregáselo al Señor para que con ese trabajo lo honres siempre. A Dios no le importa nuestra profesión.
A Él no le importa si uno es médico, si uno es mecánico, si uno es abogado, si uno es enfermera, enfermero. A lo que a Dios le importa es qué es lo que vas a hacer con esa profesión. ¿Qué vas a hacer con ese recurso que Dios te está entregando? ¿Lo vas a hacer para la honra para Él? ¿Lo vas a hacer para bendecir a las personas que tienen contacto contigo? ¿Saben que Jesucristo, cuando fue entregado en la cruz, murió? Ahora pronto vienen las Pascuas, en un mes más o menos, un poco menos. Sabemos que Jesús resucitó y fue al cielo. Y Él, al irse, dejó un legado en nosotros que somos sus hijos, para seguir con la tarea que Él vino a hacer. Depende de vos y depende de mí. Depende de la respuesta que le damos al Espíritu Santo. Quédense con los ojitos cerrados un minuto más. En un momento el apóstol Juan estaba siendo burlado por el ministerio que estaba llevando adelante. Saben que Juan vino para abrirle camino y preparar el camino de Jesucristo en el momento que Jesucristo llegara. Eran contemporáneos, Juan nació primero, después nació Jesús. Y los fariseos, los religiosos, estaban burlándose de Juan y cuestionándolo porque Juan, en un momento de su ministerio, mucha gente, arrastraba mucha gente porque hablaba acerca del arrepentimiento, hablaba acerca de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre él y atraía a mucha gente. Pero cuando Jesucristo se empezó a hacer popular por su ministerio, a darse a conocer, muchas personas ya no iban a Juan, iban a Jesús. Y los fariseos se burlaban de esto porque veían que Juan estaba decayendo en su ministerio. Y lo vienen a cuestionar. Y en un momento determinado, Juan, en el capítulo 3, en una parte del capítulo, hace 4 declaraciones extraordinarias que yo quiero que las tomes y las entiendas. Y dice lo siguiente, Juan 3:27, nadie, esto es palabra de Juan, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Más adelante dice, esa es la alegría que me inunda. A Él le toca, a Jesucristo le toca crecer y a mí menguar. Ahí estaba pasando lo que le estaba pasando a Moisés delante de Jesús, delante de Dios en el monte Oreb, el monte de Dios. Dios le decía, tenés que menguar, tenés que entregarme todo lo tuyo, una entrega integral para que Dios crezca delante del pueblo, porque Moisés era un mensajero de Dios y glorificaba a Dios con todo lo que hizo. Pero tenía que haber una entrega. Y Juan se entregó a los pies de Jesús para que Él siguiera con su ministerio. Después Juan dice, el que viene del cielo está por encima de todos. Está hablando de Jesús acá Juan. El que viene del cielo, o sea, Jesús, está por encima de todos. Y da testimonio de lo que ha visto y oído. Por eso Jesús es muy confiable. Él es confiable y estamos seguros en sus manos porque todo lo que Él hizo sobre la tierra como Hijo de Dios, lo hizo
dando testimonio de lo que había visto, oído y visto de su Padre Celestial. Él es confiable. Y por supuesto, en el momento que lo hemos conocido y le hemos entregado nuestro corazón, nos dimos cuenta que Él realmente es fiel y vale la pena seguirlo. Y fíjense la cuarta verdad que el apóstol Pablo dio en ese capítulo 3. El que cree en el Hijo, acá refiriéndose a Jesucristo, el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida eterna, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Terrible. Vivir bajo el castigo de Dios por la eternidad. Pero saben que en medio de ese castigo de Dios sobre aquellos que rechazan a Dios, Dios los sigue amando. Dios los sigue amando. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios sigue amando a toda la humanidad. Y es el deseo de su corazón que hombres y mujeres se entregan a Cristo para conocer a Dios. Y yo me pregunto, ¿podés decir como dijo acá el apóstol Juan cuando dice, mi alegría es, a ver que busco el versículo, esta es mi alegría, dice Juan, y me inunda. Y su alegría era ver a Cristo crecer en toda la humanidad para que sea reconocido por los hombres. ¿Te da alegría conocer a Cristo? ¿Te alegra conocer al Señor Jesús? ¿Trae gozo a tu vida? A mí me entusiasma mucho. Me entusiasma mucho porque Dios transformó mi vida, transformó mi matrimonio en un buen matrimonio, transformó nuestra economía en una buena economía. He visto matrimonios que estaban a punto del divorcio ya, con todos los papeles firmados, con todo hecho para que se decrete el divorcio. Aparece Jesús en esa pareja y ese papel se deshace porque Dios había unido nuevamente a esa pareja con el amor de Dios. Y siguieron felices como matrimonio. Yo lo he visto. Soy testigo de eso. Ver enfermos ser sanados, economías ser restauradas, deudas desapareciendo, porque Jesucristo intervino. Eso me trae alegría, eso me trae gozo. Y ni hablar cuando alguien que no conoce a Cristo Jesús le entrega su corazón y le dice a Jesús, perdona mis pecados, perdóname, me equivoqué. Dios es bueno, Dios es fiel. Las cosas pasarán, las cosas cambiarán. El mundo está cada vez más enrarecido, más loco. Pero Dios permanece fiel y Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Por eso nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Si Dios te concede una profesión, una familia, un trabajo, Él te lo está concediendo. Él te lo está dando. Recibilo de Dios. Y acordate que primero sos un discípulo de Jesucristo. Aunque tengas 50 años de creyente, seguís siendo discípulo de Jesucristo. Después viene tu familia. Después viene tu profesión, tu trabajo. Y no alteres ese orden. Dios debe estar primero. Dios debe estar primero. Gracias, Dios.
Gracias, Señor. Podés tomar asiento ahora. Hermanos, quiero tomar ahora en la palabra de Dios una historia muy hermosa de un encuentro que Jesús tuvo con una mujer y después con gran parte del pueblo donde esa mujer vivía. Una historia que realmente es conmovedora, donde Jesús hace revelaciones poderosas acerca del reino que Él vino a anunciar aquí en la tierra. Y esta historia se encuentra en Evangelio según San Juan, capítulo 4. Es un capítulo medio largo, pero no importa, vamos a leer parte para que después podamos utilizarlo para aprender las cosas que nuestro Dios nos quiere decir. Juan 4:1. Si no tenés la Biblia, ahí tenés arriba, detrás mío, el versículo. Espero que lo puedan ver desde atrás también. Y ahí, como les decía, esta es la historia de una mujer que, como todos y cada uno de nosotros, necesita de Dios. Dice así, no se molesten, pero pónganse de pie otra vez, no se enojen conmigo. Es reverencia, no vamos a leer el periódico, ni una revista, ni nada. Estamos leyendo la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en Juan 4:1. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Esto es lo que les comenté un poquito antes, que a Juan lo estaban increpando, burlándose de él, porque su ministerio ya no era tan popular, pero esto estaba dentro de los planes de Dios. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua. ¿Qué? Agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. Tenía 42 metros de profundidad ese pozo. Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Es así, ¿verdad?
Yo tengo este vasito con agua porque tomé agua en casa, pero en breve voy a tener sed. Otra vez. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo a sacarla. O sea que le pidió de esa agua, aunque no entendía todavía, esta mujer samaritana no entendía, pero quería esa agua. Entonces Jesús le dice en el 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. ¿Cuántos esposos tenía la mujer? 5. Debió ser brava esta mujer, ¿no? ¿Saben que yo pensaba mientras leía esto? Cuando ella le dice a Jesús, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Me imagino que le habría dicho así, de lo brava que era. O no, no sé. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Todavía no entendía que Jesús estaba delante de ella, el Mesías. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Cuenta la palabra de Dios que los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. ¿Se acuerdan que en un momento dijo eso? Por eso Jesús estaba solo con la mujer. Fue a comprar comida y después volvieron y lo vieron a Dios, a Jesucristo, hablar con la mujer y se asombraban mucho porque realmente había una fuerte rivalidad entre judíos y samaritanos. ¿Y por qué era esa rivalidad? Porque los samaritanos eran judíos que se habían criado con asirios y en una mezcla de sangres, no eran puramente judíos y por eso se repudiaban el uno al otro. Vieron que en un momento la mujer le dice a Jesús, los samaritanos no comparten las cosas con los judíos. Era porque si ella le daba de su cántaro a Jesús agua,
estaba compartiendo el vaso con el cual Jesús iba a beber. Y los judíos pensaban que si tomaban de un vaso con agua en un vaso que pertenecía a los samaritanos, esa agua estaba contaminada. Fíjense, qué rivalidad tan horrible. Pero eso a Jesús no le importó. A Él no le importa de dónde viene la persona, en qué condiciones viene, si son rivales o no del judío o de quien sea. Este paso que Jesús dio, porque dice la palabra de Dios que tenía que pasar por Samaria, lo hizo porque Él estaba cumpliendo una misión. ¿Saben que para los judíos ir de Judea a Galilea, donde Jesús quería ir, tenían enfrente o entre medio de las dos Samarias? Entonces todos los judíos que querían ir a Judea tenían que hacerse todo un camino alrededor de Samaria para llegar a donde querían y no podían pisar. Y Jesús entró ahí confiadamente en un momento en que Él sabía que esa mujer iba a estar viniendo a buscar agua. Y era necesario, no lo leímos, pero era necesario también que toda esa población, al menos parte de la población, conozca a Cristo Jesús personalmente. Porque esa mujer, una vez que se vio confrontada con su pecado, y Jesucristo le dijo que tenía agua viva para darle, que era la vida eterna, era la misma presencia del Espíritu Santo en su vida, ella fue y lo testificó. Dice que enseguida fue al pueblo donde estaba la gente, se alejó del pozo que se llamaba el pozo de Jacob y fue a decirles: me parece que conocí al Mesías porque me dijo la conducta que yo tenía, lo que yo hacía, sin que nadie se lo haya dicho. Y si ellos vinieron a ver a Jesús y se convirtió en una multitud. Jesús estuvo ahí porque había una cantidad de gente que tenía que conocerlo. Y si estás acá por primera vez o no, no sé, y no conoces a Cristo Jesús, esa es la oportunidad de beber el agua viva de la cual Jesús le estaba hablando a esta mujer. El agua viva es una metáfora y lo que está hablando es que hay sustento espiritual, que hay una salvación que Dios te quiere dar y Dios como metáfora, como ayuda para entender, habla del agua viva. Y te comento esto, Jesús estaba hablando con su pueblo que era judío y para el judío el agua viva siempre fluía y siempre corría. Ese era el concepto que el judío tenía. El agua viva, y así la llamaban, era un agua que corría, que venía de lo alto y pasaba por el pueblo y seguía corriendo. Es como un arroyo que está alimentado por manantiales. Por ahí es un lago que tiene de un lado viene agua y lo alimenta y por el otro sale. Así que el agua corre. Para ellos era el concepto de fluir, de andar. No era algo estancado. El agua muerta, no viva, sino que muerta, para el judío era agua estancada. Como la que puede haber en una laguna, por ejemplo, la laguna que tenemos acá en el bosque, es un agua estancada. Es una laguna artificial, está mucho parado, salvo que la alimenten de alguna manera. O un pozo, siempre está estancado, sin agua que ingrese ni agua que salga. Ese era para ellos el agua muerta. ¿Y qué quiso significar Jesús con esto del agua viva? Él no vino a hablar ni de arroyo ni de lagos. Él quería simbolizar el reino de Dios. 3 cosas acerca del agua viva, esta presencia divina de Dios. El agua viva es de Dios, de la cual Jesús estaba hablando.
El que está vivo siempre ha estado y siempre lo estará, nuestro Dios. El otro punto es que el agua viva es un don de Dios. Un Dios significa que se da gratuitamente. Es un favor para aquel que lo quiere recibir. No hay que comprarlo, no hay que hacer nada para conseguirlo, se gana sin merecerlo. Como la oferta que Jesús le hizo a la mujer: si me pidieras, solo lo que tenía que hacer era pedir el agua viva. Él se la hubiese dado. Y el agua viva se obtiene pidiéndola. Jesús le dijo a la mujer: tú le habrías pedido a él, a Dios, y él te habría dado el agua viva. El agua viva proviene de una persona y esa persona es Jesús. La mujer no entendía aún, pero sabía que él quería decirle algo de suma importancia. Por eso escúchame, presta atención. La mujer reconoció, cosa que la mayoría de las personas no reconocen, que estaba recibiendo una oferta de algo que era mucho mejor que el agua que ella había ido a buscar a ese pozo. El agua viva que ofrece Jesús es la única agua que aplaca la sed espiritual, que apaga la sed espiritual. El hombre tiene dos tipos de sed, ¿verdad? La sed física y la sed espiritual. La sed física sabemos cómo aplacarla, simplemente bebemos agua y ya está. Pero la sed espiritual se apaga con esa agua viva que viene del cielo. Todo lo que Jesús vio en el cielo lo trajo sobre la faz de la tierra. El agua espiritual es difícil de conseguirla. Saben que las personas que no conocen al Señor Jesús apagan la sed espiritual o esa inquietud espiritual que tienen con cuestiones terrenales, porque no conocen lo espiritual, con cuestiones terrenales. Y dentro del corazón de la persona que no tiene a Dios, se siente sed de un propósito en la vida. Se siente sed de un significado para la vida de esa persona. Algo para llenar el vacío y la soledad. Acá me identifico, porque una de las cosas que yo sentía antes de conocer a Cristo era un vacío en mi ser interior que no sabía cómo llenar. No tenía necesidad económica, teníamos mi esposa y yo una familia en ese momento con una de nuestras hijas, un muy buen trabajo, casa, auto, pero había vacío en mi corazón. Por momentos había soledad y no sabía cómo saciarla. Hay sed de importancia, sed de identidad personal, hay sed de liberación, de sentirse perdido. El hombre tiene sed de vivir con satisfacción en la vida. Hay sed de libertad, de la ansiedad, de la tensión, de la opresión, de tener plenitud. Esas son cosas fundamentales que el hombre tiene que resolver, la mujer tiene que resolver. Y eso se apaga con la presencia de Cristo Jesús en el corazón. El hombre confunde la sed espiritual. Hay hombres que tienen problemas, pero confunden la sed espiritual y tratan de apagarla con las aguas estancadas, las aguas muertas, que no conducen a nada, sino a la frustración y a la muerte. Por eso Juan 3:36, que lo leí, dice: el que cree en el Hijo, o sea, en Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida. ¿Por qué? Porque está utilizando recursos que están en un agua podrida, en un agua estancada.
Pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Sabe lo que aterra al hombre? Son la muerte y el pecado. Y el hombre que muere y llega al momento de su muerte y no conoció a Cristo Jesús, ese hombre murió y se fue al infierno, teniendo aún un Dios que lo ama. Perdió todo, porque no conoció la vida que Jesucristo puede dar. Y las aguas estancadas de la carne y del mundo, ¿cuáles son? Las adicciones, la inmoralidad, el alcoholismo, la indulgencia, el orgullo, la rivalidad, la mentira, el conflicto. Son recursos que el hombre que no conoce a Dios utiliza porque necesita cubrir cosas que no está cubriendo por desconocimiento de Dios. El agua estancada del mundo, ¿cuál es? El amor al dinero. Fíjense el amor al dinero, el daño que le ha hecho a esta nuestra nación. O personas que aman al dinero, juegan lo que tienen para ver si tienen la suerte, los acompaña y pierden todo el sueldo de todo o ahorro de todo, por amor al dinero, porque quiero más. Casas, propiedades, ropa, el último celular, el último modelo, no el último en el cajón. Vidas extravagantes, posesión. Y saben que todo esto nunca va a satisfacer al hombre, sino que siempre le va a pedir más. Ustedes saben que un jugador cada vez juega más, un jugador de la lotería o lo que sea. El que fuma cada vez fuma más. El que quiera pagar sus insatisfacciones y sus tristezas, quiere sexo y quiere cada vez más. Y cada vez se entierra más. Cada vez se va muriendo un poquito más. El agua de vida proviene de Cristo. Él es la fuente. Él es la fuente. Juan 7:37. Leámoslo por un momento para el respaldo bíblico de lo que te estoy diciendo. Juan 7:37 dice lo siguiente: en el último día, Juan, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Ese es el impulso del Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Apocalipsis 21. Vamos un segundito ahí. Hay otro versículo que les quiero leer que dice lo siguiente. 21:6. Dice así: también me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Esto viene de Jesús. La sed que se apaga de todas estas insatisfacciones que el hombre tiene, soledad y malestar, se apagan con Cristo Jesús. El agua viva te mantiene lejos de volver a tener sed. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a la mujer: si bebes de esta agua no tendrás que venir más a este pozo? Nunca más vas a tener sed. Y a ella le encantó.
Imagínense, al mediodía, en Palestina, con ese calor ardiente que hace, tener que ir con un cántaro de agua a buscar agua y volver a su casa otra vez. Dice la palabra de Dios que ella iba al mediodía. ¿Por qué iba al mediodía? Todas las mujeres que iban a buscar agua iban casi el anochecer, a la tarde, ya cuando estaba fresco el día. Pero esta mujer iba al mediodía. ¿Por qué? Porque no quería pasar vergüenza delante de otras mujeres que iban a juntar agua por su conducta, por sus 5 esposos, por su manera de vivir. No quería ser burlada. Por eso iba cuando ya sabía que iba a estar solita. Qué pena, ¿no? Qué lindo sería ir con otros y juntos estar recogiendo el agua. El agua viva es una fuente de agua ubicada en el hombre, en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Otra vez vamos a Juan un minutito. Juan capítulo 7, 38. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 7, por si lo están buscando en la Biblia. Ahí llegó. ¿Qué dice Juan 7, 38 y 39? Lo siguiente. Yo hablo de lo que he visto, Jesús hablando. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Ven que Él viene del cielo y de lo que vio, hizo en la tierra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme y a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre personal. Pero leí, claro. ¿Saben qué leí? Claro. Estoy acostumbrado a la computadora. 7, 38 y 39. Ya me parecía, pero bueno. Disculpen. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie, exclamó: si alguno tiene sed, ya lo habíamos leído. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu, con mayúscula, al Espíritu Santo, que habrían de recibir más tarde los que creyeren en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Él está anunciando lo que sucedería cuando Él iba a ser glorificado. Y el agua de vida surge continuamente y fluye más y más y siempre está en movimiento. Jesús se refería a un agua vigorosa y abundante en la vida de la persona. El agua viva surge para vida eterna. Antes de darle a la mujer el agua viva, porque ella estuvo de acuerdo en recibirla, Jesús tenía que decirle que ella tenía que resolver algo. ¿Y qué era ese algo? Su pecado. Ella tenía que enfrentar la verdad. Su pecado. La mujer estaba pensando en términos del mundo físico cuando le dijo que no iba a tener más sed si bebía de esa agua y no iba a ir al pozo a buscarla. Pero lo que Dios le estaba hablando era de un significado espiritual. Por eso tenía que resolver el pecado. Si no, si era agua común no era necesario.
No entendió nada de la satisfacción interior que Jesús podría brindarle y aplacar toda la sed del corazón de ella y de cada una de las personas. Ella tenía que reconocer su pecado y renunciar. Y Jesucristo la enfrentó. A propósito le dijo, trae a tu esposo antes de darle el agua viva, porque la quería llevar al punto que Jesús nos quiere llevar a todos y cada uno de nosotros. Si tenemos pecado, hay que confesarlo, hay que resolverlo. Y ella medio como que quiso confesar, pero a medias. ¿Por qué digo esto? Porque ella le dijo a Jesús, yo no tengo, cuando le dijo a Jesús, trae a tu esposo, ella dijo, yo no tengo esposo. Pero tendría que haber dicho, ¿por qué? No tengo esposo porque el hombre con que vivo no es mi esposo. O sea, en términos actuales, vivía en pareja. ¿Se entiende eso? Vivía en pareja, teniendo la actividad de un matrimonio, pero no estando casada. Y ella se dio cuenta de ese error y se dio cuenta que era algo que tenía que resolver. Ahora, fíjense en esto. ¿Quién le dijo a Jesús que la mujer tenía 5 esposos y el que tenía hoy día no era su esposo? ¿Los esposos estaban ahí? ¿Quién le dijo? ¿Qué es lo que pasa con nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Él lo sabe todo de nosotros. Él tiene un archivo de cada uno de nosotros, de nuestros aciertos y desaciertos, de nuestra conducta en el pasado. Él lo sabe todo. Nosotros a veces cuando tenemos consejería y dialogamos por la persona, nos hablan, algunos se abren, son sinceros, pero hay otros que nos damos cuenta que aquí hay algo que no está resuelto. Y Dios lo sabe, hermanos. Dios lo sabe. A veces animamos a hermanos para que vengan a la iglesia, que no los vemos, y le decimos, animate, vení, que no, lo que pasa es que tengo que estudiar, tengo un examen de anatomía en una semana, no, porque mi esposo no me deja salir, no, porque vivo en un lugar donde me van a... Y Dios lo que sabe exactamente es que no querés venir a la iglesia. Sé sincero con vos mismo. A Dios no lo vas a engañar. A mí sí. Si no me dicen la verdad, respondo en base a una mentira y no voy a responder bien. Pero si hablamos la verdad y confesamos esa verdad a Dios, Él nos va a perdonar y nos va a bendecir y nos va a llenar de su gracia. Jesús sabía acerca de esa persona, nosotros no, si era culpable o no de tomar decisiones pasionales. Uno se pregunta, wow, 5 esposos, mamita. Tenía que cambiar de sintonía cada vez que aparecía un hombre distinto. No sabemos si era peleadora o estaba a la defensiva. Jesús lo sabía, yo no lo sé. Jesús sabría si era una persona mala y por eso era rechazada, si era una mala esposa, una mala madre, no sabemos si tenía hijos. De ser así, Jesús lo sabía. Si era una mujer fría, distante, indiferente, no sabemos. Pero Jesús sí sabe todo eso. Ahora fíjense, Jesús no la avergonzó por el hecho de que había tenido 5 esposos y el esposo con que hoy estaba no era su esposo. No la avergonzó. Ella tenía que confesar su pecado,
reconciliarse con Cristo y recibir el agua preciosa de vida que Jesucristo le quería dar. Y fue tal el impacto de recibir a Cristo Jesús en su corazón que enseguida le habló a Jesucristo de adorar a Dios. ¿Vieron eso? Le dijo, ¿y ahora cuál es el lugar de adoración? ¿El monte que tienen los samaritanos o Jerusalén? Y Jesús le dice en ese momento que ya el lugar de adoración no es un lugar físico, sino que ahora que Dios está en nuestros corazones, podemos adorar a Dios en cualquier lugar donde estemos. Hasta en el baño, hasta en la ducha, trabajando. Trabajando hay que trabajar, pero en un descanso, adorar a Dios. Bendecir su nombre. Levantarse de la cama adorando a Dios. Jesús cambia el concepto de adoración ante una actuación, ante la mujer que estaba saliendo de la muerte a la vida. Se dio cuenta que tenía que adorar a Dios. Fíjense que ella no reaccionó. Ella puede haberse enojado porque Dios le dijo la verdad. ¿Vieron que a veces nos dicen la verdad y nos enojamos? La verdad cerca a nosotros y nos enojamos. ¿O soy el único que se enoja? Yo cuando escribo algo y mi señora me dice, mira, eso va con B larga, me da uno, ¿quién la mandó aquí? No. Nos dicen la verdad y nos cuesta, ¿verdad? A ella le dijo la verdad Jesús, no se enojó, no discutió con Jesús, no ignoró lo que Jesús le estaba diciendo, lo tomó en serio, no pensó que Jesús estaba fantaseando, no negó lo que le estaba diciendo. El Espíritu Santo estaba ahí y me encanta cómo reaccionó ella. En cambio se sintió confrontada con la verdad y aceptó la oferta que Jesucristo le hizo. Maravilloso. Jesús le dijo, la hora vino, la hora es, donde Jesús estaba refiriendo a su muerte, resurrección y venida del Espíritu Santo, que el lugar de adoración ya no sería en la tierra, sino que la presencia de Dios en nosotros es suficiente para poderlo adorar en cualquier momento. No tenemos que venir aquí para adorar a Dios. Si adoramos a Dios solamente cuando venimos acá, nos estamos equivocando. Porque en nuestros hogares, que pasamos mucho más tiempo que acá, es donde tenemos que adorar a nuestro Dios. ¿Y de qué manera nos dice la palabra? En espíritu y en verdad. Cuando estamos orando en espíritu en nuestro Dios, el impulso del Espíritu Santo y la capacidad que nos da para buscar de Dios, la tenemos que usar en toda plenitud. Y alabar a Dios como sea, levantando las manos, orando, zapateando, bailando. Hay momentos en que me extiendo en el piso, panza abajo, cuerpo a tierra, como dicen los militares, para orar a mi Dios y honrarlo y bendecirlo. Y en verdad, significa que nosotros adoramos a Dios porque hemos creído en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único camino a Dios. Y adorar a Dios en forma sincera, en forma verdadera. A veces no tenemos ganas de adorar, pero hagámoslo igual. Ese es un sacrificio de adoración que tenemos que hacer cuando no hay ganas. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Yo le voy a pedir a la banda que por favor venga. Adoremos a Dios. No con el corazón a medias, no con la mente vagando y pensando y habrá venido fulano o mengano a la reunión, no con los ojos cerrados
de sueño. No adoramos a Dios pispeando el celular, no. Lo adoramos en verdad, poniendo toda nuestra alma y todo nuestro corazón en lo que estamos haciendo, que es adorar a nuestro Dios. ¿Hay alguien que nos visita hoy? Levante su manito. No, ¿no? Somos todos, hemos venido todos antes, en algún momento. Yo quiero ahora pedirte que te pongas de pie. Vamos a ir terminando. Pueden cantar la bondad de Dios, lo pueden hacer. No está mal. Parece bueno, pero lo pueden hacer. Bueno, la bondad de Dios, pero no ahora, yo le digo. Cerra tus ojos ahí donde estás. Y acá tenemos un hombre y una mujer. Moisés y la mujer samaritana. Y Dios no dio a conocer el nombre de esta mujer, porque ella representa a todas las mujeres del pasado, del presente y del futuro. Dios ama a la mujer, Dios ama al hombre. Y yo no sé si conoces a Cristo Jesús. Yo no sé si hay pecados en tu vida que aún no le has confesado a Dios. Tal vez parte sí, pero parte no. La palabra es muy clara. Y digo esto por la palabra que acabamos de leer. Dios no acepta que se forme una pareja y que viva como matrimonio. No lo acepta. Porque va en contra de la voluntad de Dios. Y entristece ver en iglesias evangélicas personas que viven en pareja y siguen viviendo en pareja y vienen a la reunión y viven en pareja. Están en pecado. Eso es fornicación. Dios no lo acepta. Hay que confesarlo. Hay que confesarlo. Y si estás viviendo en pareja, tenés dos opciones. Uno es casarte, hacer todo el trámite y la celebración como hemos hecho a veces con algunos hermanos y hermanas que han llegado en esa condición y entendieron y se casaron. O te tenés que separar. Uno dice, si están juntos se aman, lo más fácil y directo sería casarse. Pero no lo sé. Eso lo decide cada uno. Y si esa es la situación, le tenés que pedir perdón a Dios y remediar tu condición. Seguramente esta mujer samaritana después tuvo que tomar esa decisión. O se separó de ese hombre que no era su esposo, o se casaron y tuvo un sexto esposo. Pero resolvé todo lo que Dios te va mostrando. Así como Jesucristo fue a esa mujer y le mostró su pecado y el cambio que tenía que hacer. De la misma manera un día Jesús vino a mi corazón y me mostró mis pecados, pero también me mostró la salida. Reconocerlo a Él. Y es interesante que Jesús tomó un elemento
natural para esa mujer samaritana, natural para nosotros el agua. Y de ahí utilizar esa metáfora para que ella se dé cuenta que hay algo mucho más superior al agua natural que necesitamos, por supuesto, para nuestra sobrevivencia, que era el agua viva y la vida eterna. Por ahí necesitas reconciliarte con el Señor en esta mañana. Yo por eso te pido que reflexiones un momento. Tal vez estás alejado de Dios, alejada de Él. Tal vez tenés tu preparación técnica o la facultad o la secundaria, donde sea, y lo estás poniendo primero. Ese no es el enfoque que Dios quiere. Él quiere que te entregues a Él y le entregues todos tus recursos. Y así como Dios le preguntó a Moisés, te pregunto yo ahora de parte de Dios, ¿qué tienes en tu mano? ¿Cuáles son los recursos sobre los cuales estás trabajando? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu ambición? ¿Cuáles son tus recursos materiales? Y Dios en esta hora te dice, entrégamelos. Entrégamelos. Porque con todos esos recursos yo quiero hacer grandes cosas en tu vida. El día que los empieces a recoger, los apartes de Dios y los hagas propio tuyo, y empezás a conducirte personalmente con todo lo que Dios te ha dado, vas a encontrar la muerte y la frustración. Dios te va a hacer notar de que el camino que has emprendido, dejando a Dios de lado, es el camino incorrecto que te lleva a la perdición. Ora a Dios y decile, Padre, te entrego todo lo que soy. Decíselo a Dios, si te animás. Padre, te entrego todo lo que soy, mis recursos, mis planes, mis deseos. Mi trabajo, mi profesión. Te entrego mi familia, Padre, porque sé que en tus manos van a estar mucho mejor que en las mías. Te entrego mi futuro, tómalo ahora, porque quiero seguir los pasos que vos me muestres. Quiero conducirme de acuerdo a tu voluntad. Quiero recibir de tu consejo y te doy gracias porque sé que velas por mí. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a esta tu iglesia. Te ruego, Espíritu Santo, ahora que esa fuente de agua viva que nos trae vida y que sacia nuestra sed de las cosas que muchas veces pasamos, de faltas que tenemos, significado en la vida, un vacío interior, soledad, impotencia, falta de identidad, insatisfacción, ansiedad, tensión. Cristo sacia todo eso. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y ahí las cosas se revierten. Dios empieza a poner orden en nuestra vida. Y donde hay orden puesto por Dios, hay alegría, hay gozo,
hay prosperidad y hay muchos recursos para dar a aquellos que lo necesitan. Bendícenos, Dios. Bendícenos en este día y ayúdanos para adorarte y buscarte en todo tiempo y en todo lugar. Ayúdanos para orar y a través de esa oración buscar tu dirección, invocando tu nombre y declarando que en Dios hay poder y hay autoridad. Declarando que ese poder y esa autoridad nos ha sido dada a través del Espíritu Santo para que nos podamos conducir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que podamos buscar la dirección de Dios y ser hombres y mujeres de bien. Padre, llénanos de tu presencia ahora. Y Señor, durante toda esta semana que vamos a estar tratando temas nuestros del día a día, de lo personal, de la familia, el trabajo, el estudio, Señor, que tu presencia nos guíe para hacer todo de acuerdo a tu voluntad, para poder hacer el bien y poder bendecir a otros. Llénanos de esa vida abundante, llénanos de vigor y lucidez, llénanos de poder y autoridad para resistir el tiempo malo. Y danos, Señor, y nos lo has dado, autoridad y poder para resistir la tentación, para resistir al enemigo de nuestra alma y salir victoriosos. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, toda palabra que en esta mañana fue dada y que fue sembrada en tu corazón y en el mío, es guardada. Pone tu mano sobre ella, Padre Celestial, sobre esa palabra, para que no venga el enemigo y la robe. Esa palabra dará fruto y fruto abundante en tu vida y en la mía, porque es palabra de Dios, es palabra de verdad para nuestro bienestar. Gracias, Señor, te damos en esta hora y en este día por lo que nos has hablado y nos has dado, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, vamos a alabar a nuestro Dios. Sí, Señor, esta es hora de adoración.